Un domingo del año se deja la noticia internacional de lado para que la gente se concentre a ver los Oscars, todo el Festival del Cine. Pensábamos conversar con Andeloy Torres sobre temas internacionales, pero ¿qué te pareció el Oscar ayer? Bueno, como siempre, los Estados Unidos definitivamente han marcado al mundo con su impronta, en la que va desde el chicle hasta el Oscar. Todo el mundo está pendiente de los blue jeans, del Oscar, de las películas, del automóvil, de todas las invenciones que han realizado los norteamericanos. Y el Oscar, desde el punto de vista del efecto mediático, es una manera pues de sintetizar la opinión del mundo frente al hecho tan importante como es la cinematografía, como el gran invento pues en el siglo XX, que ha traspasado pues las fronteras norteamericanas, Europa, asiática, africana y América Latina, que por cierto ha tenido un papel destacado en esta entrega de Oscar, porque Guillermo del Toro, quien es mexicano, recibe el premio como el mejor director en su película Las formas del agua, una película bastante interesante. Incluso también otras menciones, la chilena también fue premiada, una película chilena. Da una sensación pues, de que los Estados Unidos tienen una postura bastante incluyente desde el punto de vista de su cinematografía y de la cinematografía como arte. Por cierto, hubo un reconocimiento al cine de guerra y a los grandes actores norteamericanos en función de la lucha por la libertad, por el sacrificio. Muy interesante ese detalle. Ese detalle fue interesantísimo, pero también fue muy interesante el detalle que marcó pues, la pauta en la que las mujeres, la que ganó el premio a la mejor actriz, un discurso bastante improvisado, todo alocado, toda la carrera, pero que mantuvo un ejemplo, una sensación pues de descontento en la industria cinematográfica, quizás porque es que los tiempos han cambiado. Ya creo que la cinematografía debe adaptarse, al igual como el mundo se está adaptando con las computadoras, con los aparatos todos eléctricos. También la cinematografía, desde el punto de vista de la axiología de los individuos que participan en esa industria, tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos: mayor inclusión, mayor democratización, mayor toma de conciencia de algunos aspectos que nunca fueron tomados en cuenta, pero que hoy en día el tema del racismo, el tema del machismo, el tema de la violación, de la segregación sexual, social y racial deben ser eliminadas, y quizás la cinematografía, Estados Unidos está marcando la pauta en este sentido, e incluso en contra de la opinión de la propia Casa Blanca. Precisamente en algunas academias y centros de estudios internacionales toman películas modulares esenciales para entender el fenómeno internacional. Por ejemplo, 13 días sobre la crisis de los misiles en Cuba, o Diamantes de Sangre, o la situación de Entebbe, que precisamente fue... Claro, por supuesto, porque es que la cinematografía cada vez toma un papel más preponderante. Ya no solamente Charles Chaplin, cuando hizo su famosa película Tiempos Modernos, donde denunció la explotación de los individuos. Tú ves a Chaplin todo él azorado, pues tratando de apretar las tuercas porque el tiempo se lo exigía, sino que es que ya hay otras realidades en las que el individuo, por Diamantes de Sangre, donde se denuncia abiertamente las masacres que se cometen con esas poblaciones que son dedicadas y explotadas. Three Mile Island, que fue el desastre de Chernobyl, y que también... Imagina que sobre eso, por cierto, la cinematografía soviética en ese entonces y posteriormente la rusa prácticamente no ha dicho nada sobre el aspecto de la película también iraní, el asalto a la embajada de Estados Unidos. Muy interesante. Luego otras películas, las propias iraníes, hechas en Irán, que tiene que ver con un tratamiento así bastante sutil acerca del maltrato de la cual es sometida la mujer bajo la revolución iraní. Bueno, qué decir de Vietnam, con películas francesas y americanas también. Así es. Son temas muy interesantes que hacen pues, que la cinematografía participe también del dato político, del hecho de politizar su actuación, justamente para elevar la conciencia de la ciudadanía y del hombre en general. Hitler utilizó mucho, a través de Goebbels, su ministro de propaganda, ese cine que nacía para la propaganda y la publicidad del nazismo, ¿no? Bueno, igual que los soviéticos, con la Unión Soviética, con el comunismo también. Claro. Por lo general, los gobiernos totalitarios utilizan muy eficaz y eficiente y muy acertadamente los mecanismos tecnológicos, porque Stalin los utilizó Hitler, los han utilizado los cubanos y los utilizan aquí malamente, pero los medio utilizan para distorsionar la mentalidad de la ciudadanía en pos de una utopía irrealizable que en última instancia lo que hace es convertirse en una distopía donde que lo que tú te propones, que supuestamente alcanzar un alto grado de libertad, por el contrario, en la sociedad que alcanza este tipo de regímenes totalitarios, socialistas, comunistas, no hacen sino pervertir la libertad del individuo y la degradación del ser humano. Que por cierto, en esos regímenes totalitarios, ¿sí?, tanto nazi como fascista, hubo la sanción y hubo el tribunal de Nuremberg. Pero en el caso de la Unión Soviética no ha habido nunca
un tribunal establecido para los grandes crímenes que hubo, ¿no? Bueno, hay que tomar en consideración que la Unión Soviética es un país vencedor, un país que por todo, claro, en Nuremberg, un momento muy importante para la derrota de la Alemania nazi, y evidentemente las razones políticas, a propósito del triunfo de Winston, de la película de Churchill con Gary Oldman, quien fue un hombre siendo conservador, pero fue un hombre muy pragmático, que tuvo que sentarse a jugar ajedrez con Stalin para la repartición de Europa y intentar pasar por encima justamente de lo que usted señala, embajador, que bueno, Stalin también cometió bastantes crímenes y no fue llevado a la misma bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Así es. A pesar de que se creó un tribunal penal para Tokio, para no se tomó el tema. No se tomó en consideración. Sí. Hoy en día, tal vez con la Corte Penal Internacional haya una línea más de objetividad a los crímenes, sea donde sea, ¿no? Es posible que eso, porque eso forma parte de la dinámica en la que la humanidad, quizás un poco siguiendo un poco las tesis de Hegel, decía que la humanidad no hace sino ir detrás de un sueño que es su libertad. Y cada vez que avanza el tiempo, la libertad es entendida como la posibilidad de que el individuo acepte que las realidades para transformarlas, ¿no? Y quizá el hombre cada vez adquiere mayor relevancia como centro de atención de la sociedad, disminuyendo el papel del Estado, porque hay que disminuir el papel del Estado cada vez más, hay que reducirlo, hay que darle mayor preponderancia al individuo como en tanto que ciudadano, como forjador de la realidad, y así evitar pues que el Estado sea el hombre, el factor que monopolice todas las realidades de este ciudadano, y en este caso yo creo que el mundo avanza con grandes dificultades, pero avanza en última instancia hacia esas posturas. De hecho, hay presidentes a quienes se les ha llevado al Tribunal Penal Internacional. Hay presidentes que están presos en La Haya, sí, y otros cuestionados, inclusive juzgados, sí, como en el caso de Sudán, de Omar Bashir, que no puede salir de su país, o en el caso de Charles Taylor, presidente precisamente de Liberia, ¿no? Y bueno, lamentablemente es una dinámica que corre, que muchos no la quieren ver, otros prefieren correr la suerte que ocurrió, que le tocó sufrir Nicolás Ceausescu, quien no quiso entender la importancia de los cambios que se estaban produciendo en el mundo, no quiso entender la importancia de los cambios que la propia Unión Soviética, con Gorbachev, que lo fue a visitar, y con una elación, con una actitud muy caprichosa, se negó a introducir los cambios. Bueno, los cambios llegaron cuando llegaron. Y la justicia le hizo al pueblo, le hizo la justicia un poco bastante cruel, porque fue bastante cruel el funcionamiento, tanto de él como su esposa, pero hay otros también, otros factores que, bueno, el caso de Fidel Castro se murió, la historia. Pero el caso Gaddafi pasó algo como Ceausescu. Gaddafi le pasó más o menos lo mismo, y otros más. Pero Mussolini. Bueno, el propio Hitler, es patético. El propio Hitler no quiso ir al tribunal de Nuremberg porque por eso sabía que lo condenaba. Sí. No, pero entonces yo creo que los líderes políticos deben entender eso que llamaba Henry Kissinger, comprender los límites y las proporciones, que tú no puedes estar sometido justamente a tus pasiones, porque resulta que la realidad siempre te va a ser mucho más grande y mucho más adversa si tus pasiones no se adecúan a lo que tú estás tratando de resolver. Bueno, y en esa Segunda Guerra Mundial precisamente Hitler no pensaba que hubiera ocurrido el desastre que hubo, ni que iban a terminar como terminaron él y los jefes máximos del nazismo. Así es, y eso es lo que yo digo que mucha gente tiene que observar, que la realidad te es risueña en este momento, pero mañana no lo puede ser, razón por la cual tú debes ser un individuo bastante cauto y muy, ponderado frente a lo que se avecina. Hay una urgencia planteada para cambiar un conjunto de situaciones, y hay gente que no las quiere ver. Hay quienes plantean la urgencia de cambiar un modelo económico a la vez de un modelo político, y sin embargo se niegan empeñecidamente, enseguecidamente, no quieren ver y se encierran detrás de una